Raimundo Cruz, entrevista a... Mariana Gómez del Campo, un gusto poder saludarte y platicar contigo. 55 ciudades del país te escuchan en este momento. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raimundo, gracias por tus generosas palabras. Al contrario, Mariana, te digo, te conozco desde hace muchos años. Hoy que es Día del Niño, te conozco prácticamente desde que eras una niña y has sido una mujer que siempre donde has estado, creo que has dejado huella. Y como huella, lo que sucede hoy en Venezuela, Mariana, Guaidó tuvo acciones importantes. Parece que el desenlace no va a ser tan inmediato como se esperaba, o quizá el desenlace sea otro. Yo te pregunto, tú que conoces mucho del tema, que estás muy involucrada con esta condición, esta situación, ¿cómo ves y qué es lo que puede suceder después de esto que está aconteciendo en Venezuela? Mira, yo creo que la situación de Venezuela, desafortunadamente, Raimundo, cada vez se agrava más. Pasan y pasan los años y el tema de la permanencia de Nicolás Maduro, de esta dictadura, pues se ha convertido en insostenible. Este régimen dictatorial pues ha preferido sumir al pueblo en la hambruna, en la escasez sin precedentes en la región. Basta con platicar con los venezolanos, incluso puedes tú revisar en YouTube y te das cuenta de cómo vive la gente, de la escasez. Si te pasa por la mente ir a comprar un papel de baño, unas toallas femeninas, un cepillo de dientes, una pasta de dientes, es casi imposible encontrarlo en Venezuela, ¿no? En una tienda normal, lo puedes encontrar muchísimo más caro en el mercado negro, y este mercado negro pues es el mercado que manejan desde el régimen para hacer negocio, porque todos los productos son mucho más caros. Entonces, yo sí creo, y tú lo sabes, desde hace ya muchos años, desde el PAN hemos acompañado a los venezolanos en esta lucha y hemos además también levantado la voz por la violación sistemática a los derechos humanos. Como tú sabes, han metido a la cárcel pues a varios líderes de la oposición. Nos alegra que Leopoldo López haya dejado ya el arresto domiciliario. Si tú sumas los años que estuvo en Ramo Verde y los años que estuvo bajo arresto domiciliario, pues estás hablando de más de 5 años. También el régimen pues ha venido manipulando procesos electorales, pasan por encima de la Constitución con el único afán de permanecer el poder. El grupo de Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro, del asesino Nicolás Maduro, lo pudimos ver hoy en las imágenes de la tanqueta pasando por encima de la gente. No le importa el pueblo, no le importa hacer esto en manifestaciones contra los que no piensan como él. El único afán que tiene él y su grupo es permanecer en el poder. Y ojo, he escuchado algunas críticas de que pareciera un golpe de Estado. Quiero decirle a todos los que nos escuchan que lo que está sucediendo en Venezuela no es un golpe de Estado, porque por un lado el orden constitucional se ha roto debido a que el régimen de Nicolás Maduro pues no es ni legal ni legítimo. Todo esto lo convierte en un dictador. Por eso vemos a lo largo y ancho del mundo a tantos gobiernos sumándose al presidente Juan Guaidó. Por el otro lado, pues el único poder del Estado venezolano que fue electo en las urnas de manera libre es la Asamblea Nacional, que preside Guaidó, y el artículo 233 de la Constitución venezolana señala que ante la falta del presidente de la República, pues el presidente de la Asamblea Nacional asume la jefatura de Estado y puede convocar a elecciones. Lo que ha dicho en reiteradas ocasiones la oposición es: ellos están buscando que cese a la usurpación del poder, que se pueda dar una transición democrática y que haya elecciones libres. Me queda claro que el pueblo venezolano hoy está desesperado porque siguen y siguen pasando los días y pareciera que es un cuento, Raimundo, de nunca acabar, ¿no? Todo lo que vimos el día de hoy, muchos dicen probablemente este sea el principio del fin. Ojalá que así sea, ojalá, y se lo deseo a los hermanos venezolanos, porque vivir bajo una dictadura debe ser lo más terrible que le puede pasar
a un pueblo, y por eso nosotros desde el PAN, desde el principio, respaldamos al presidente Guaidó, porque se explica en el estricto cumplimiento de la Carta Magna del hermano país sudamericano, pues todo lo que ha venido pasando se explica, están apegados a la Constitución, y yo sí creo que es tiempo de que esta dictadura caiga. Tenemos que analizar lo que viene pasando en Venezuela en el contexto de los casi 6 años de lucha, no nada más por lo que ocurrió entre ayer y hoy. Nos parece desde el PAN inaceptable que el gobierno mexicano pues mantenga esta actitud de neutralidad, y entre comillas neutralidad, ¿no? Porque vemos a una presidenta del partido de Morena acudiendo a Venezuela, echándole muchas flores a Maduro, echándole muchas flores también a Hugo Chávez. Me resulta increíble que después de las imágenes del día de hoy no sean capaces desde el gobierno de México de tener más firmeza, porque esta neutralidad sí se traduce en un respaldo a Nicolás Maduro, y el PAN como una fuerza política con vocación democrática, pues nos vamos a seguir solidarizando con esta causa venezolana. Mantenemos firme nuestra postura, no ceder ningún espacio ni darle oxígeno a la dictadura de Maduro, que como tú sabes, en la Organización de Estados Americanos, en la creación de este grupo de Lima, pareciera que el gobierno de México pues oxigenó a la dictadura de Maduro. Lo que ocurrió el día de hoy, pues deseamos que no haya sangre, aunque es muy difícil con un régimen desesperado por permanecer en el poder. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues hay dos salidas, ¿no? Si decide la Guardia Nacional estar del lado del presidente Juan Guaidó, o si decide la Guardia Nacional seguir respaldando a Nicolás Maduro. Está ahí el dilema y está ahí el corazón de lo que puede ocurrir en las próximas horas, en los próximos días en Venezuela. Me queda claro que gran parte de la Guardia Nacional que hoy está con el régimen tienen también miedo, por eso muchos de los mensajes de la oposición han sido de que no va a haber persecución, que la cosa no es contra ellos. Por eso muchos integrantes de la Guardia Nacional hoy, pues de alguna manera, pues fueron los que lograron que dejara el arresto domiciliario Leopoldo López, porque quieren un Venezuela distinto. Mariana, pero te pregunto, ¿es suficiente porque Leopoldo pidió asilo en una embajada, Guaidó pidió asilo en otra, militares pidieron asilo en otra? ¿Esto se ve, realmente es el principio del fin, o más bien es un buen intento que solamente quedó en eso? Yo creo que puede ser el principio del fin. Me parecería muy aventurado en este momento decir que solo fue un intento y que no pasará nada. El simple hecho de tener a un líder tan significativo para los venezolanos como lo es Leopoldo López, tenerlo libre y que haya sido liberado por la oposición a Maduro dentro de la Guardia Nacional, es un avance, sin duda alguna. Y yo creo que tiene que buscar el presidente encargado de Venezuela que todos los presos políticos salgan pronto. No se vale que lleven algunos 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años viviendo en calabozos. ¿Por qué? Porque se les ocurrió estar en contra del gobierno. Este es el peligro esto es lo que ocurre con las dictaduras. Por eso hay que analizar muy bien qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo espero que sí sea el principio del fin. Me parecería muy irresponsable decir en este momento, ¿no? No estando en Venezuela y no viviendo lo que están viviendo los hermanos venezolanos, decir que esto quedó en un intento. Yo sí creo que van a venir días complicados para Venezuela, y van a venir días complicados porque pues el mismo presidente encargado de Venezuela les ha dicho a los venezolanos que salgan a las calles. No es una situación sencilla por la que atraviesan, y yo sí deseo, y desde Acción Nacional deseamos que
esta transición que está buscando la oposición y el pueblo de Venezuela, la mayoría de los venezolanos, se pueda dar de manera pacífica, se pueda dar sin violencia, aunque me parece mucho pedir para el régimen de Nicolás Maduro, que han demostrado todo lo contrario. Las imágenes hoy, te queremos pedir, si eres tan amable, que podamos darte seguimiento con tu participación en los días posteriores. Mañana es festivo para nosotros, por supuesto en Venezuela siguen trabajando. Podemos platicar contigo el viernes para hacer un recuento de lo que ha sucedido en estos días. Y te lo pregunto porque tú has ido a Venezuela, a ti no te cuentan. Tú no eres por las redes sociales, o sea, tú no eres de fotografías, de videos, tú has estado ahí, sabes la realidad. Yo he estado en varias ocasiones por eso en te decía, Venezuela. el tiempo se me termina. Hacemos ese compromiso, Mariana, el viernes hacemos un compromiso para hacer un recuento de lo que sucedió hoy de aquí hasta ese día. ¿Te parece bien? Venga, el viernes. Mariana Gómez del Campo, un gusto platicar contigo. Gracias. Buenas tardes.